soy Eugenio Rivero Urrutia. Mi artículo analiza globalmente la política económica del presidente Boric y su complejo contexto político y económico social. Al inicio existían expectativas negativas por su juventud, trayectoria impugnadora y se cuestionaba su capacidad para enfrentar los problemas heredados. Las dificultades de gobernabilidad encaradas no son exclusivas de Chile, como muestran numerosos trabajos. El desdibujamiento de la centralidad de la política, la complejidad de la democracia y el fenómeno de la autoinmunidad. Sin embargo, su gestión gubernamental logró la estabilización económica e impulsó importantes reformas que estaban en la agenda política desde la segunda administración de la presidenta Bachelet. Ello fue posible gracias a la construcción de una coalición. El Partido Frente Amplio, pese a sus pocos años y conflictos internos, logró reunir a la centroizquierda y transitar desde una gestión orientada por convicciones ideológicas doctrinarias hacia una que tuvo como eje central las preocupaciones cotidianas de las personas y el diálogo transversal. Este resultado positivo no era esperable, tanto por el rol asignado inicialmente al éxito del proceso constitucional como precondición para una gestión exitosa del gobierno, como por las graves dificultades crecientes que se enfrentaron desde las administraciones 1 y 2 de Piñera y la segunda de Bachelet. Mi nombre es Tamara Loyola Fuentes y junto con Felipe Rosas Rojas analizamos quiénes asesoran a los ministros y subsecretarios en Chile, realizando una descripción de los equipos de apoyo durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Para esto realizamos un estudio exploratorio, revisando los datos de transparencia activa de todos los ministerios y subsecretarías en Chile, donde analizamos 1.596 puestos de trabajo para entender quiénes son y qué hace el staff de apoyo de las distintas autoridades. Algunos de los hallazgos es que 2 de cada 3 asesores son funcionarios de carrera, planta o contrata, y los equipos en su composición son paritarios, aunque las mujeres están subrepresentadas en cargos directivos. Cabe mencionar que menos de la mitad de los servicios declara formalmente qué funciones cumplen estos asesores. Esto crea una zona híbrida entre la política y la administración. Es así como hacemos extensiva la invitación a conocer el análisis completo de nuestra investigación. Hola, mi nombre es Danae Mlinas Puig y soy la subdirectora de Alta Dirección Pública del Servicio Civil de Chile. Los quiero invitar a leer el artículo Rompiendo el techo de cristal en la administración pública chilena, que nos muestra uno de los grandes logros del gobierno del presidente Boric, donde a través de una política pública intentamos romper un dato histórico que llevábamos de participación de mujeres en cargos de alta dirección pública, llegando a un número que jamás se había obtenido. Este trabajo fue un trabajo que involucró una coordinación, un análisis técnico, un cambio en la forma de hacer las cosas que nos trajo mejores resultados junto con una voluntad política de que así fuera. En el artículo podremos ver un marco teórico en relación a la materia, todas las trabas que tienen las mujeres en la alta dirección, los distintos tipos de problemas, tales como el techo de cristal, el techo pegajoso, etc. Y podemos ver cuáles son los avances que hemos tenido y que hicimos para lograrlo. En esta administración tuvimos el mayor número de mujeres nombradas, así como también logramos llegar a cargos que siempre habían sido ejercidos por hombres, en un porcentaje muy importante. Por eso los invito a tener esta reflexión y a sumarse a esta lectura. Hola, soy Cristian Valareso, candidato a Magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Mi artículo para este número se titula Política Exterior Feminista de Chile, balance y desafíos desde el modelo de difusión de políticas públicas. En esta investigación analizo algunos de los desafíos asociados a la implementación de la política exterior feminista durante el gobierno de Gabriel Boric. Esto considerando que es una política que nace originalmente en países del norte global y que con el tiempo ha sido difundida a otras realidades, entre ellas la chilena en el año 2023, lo que plantea ciertos desafíos asociados. En términos metodológicos, aplico una técnica de análisis de contenido a fuentes primarias y documentos públicos que la Cancillería ha publicado en torno a esta política, con el objetivo de entender los posibles mecanismos de difusión, los países modelos en la formulación de esta política, al igual como
el proceso de implementación y adaptación desde la realidad internacional a la doméstica. Las y los invito a leer este artículo y sumarse a la discusión sobre gestión pública y política exterior. La desinformación enciende alarmas en todo el mundo por las formas y proporciones que adquiere. Así, distintos gobiernos e instituciones impulsan múltiples acciones para confrontarla, dado que consideran que representa una amenaza contra la libertad y la democracia. Este artículo toma el caso de la principal medida impulsada desde el Gobierno de Chile, la Comisión Asesora contra la Desinformación. Optamos por hacerlo desde una perspectiva política, al abordar su estudio como política pública e indagar el comportamiento de los medios de comunicación al respecto, entendiendo que son actores clave del espacio público político. En este contexto nos propusimos analizar cómo los medios de comunicación representaron a la Comisión Asesora contra la Desinformación durante el año 2023. Para ello realizamos un análisis de contenido narrativo de 207 titulares de prensa, poniendo atención a los marcos interpretativos utilizados, a las emociones que se transmiten y a los actores que adquieren mayor protagonismo durante la cobertura. Los resultados nos permitieron identificar patrones discursivos que influyen directamente en la forma en cómo este proceso fue comprendido por la opinión pública. Las y los invitamos a leer el artículo y a sumarse a la discusión sobre sus implicancias políticas y comunicacionales en el debate público actual. Hola, soy Pedro Carballo, investigador y docente de la Universidad del Alba, y junto a Manuela Gil y Lucía Damer de la Universidad de Santiago de Chile, en el marco de un proyecto de investigación Fondesit, escribimos el artículo de la prometida refundación al fortalecimiento policial, un balance del gobierno de Gabriel Boric, y en él explicamos un cambio muy rápido de la narrativa de la refundación policial a la consolidación. Y en este proceso establecemos 3 etapas principalmente. La primera etapa con esta nueva narrativa de la refundación en la campaña del presidente Boric, para luego pasar a una etapa de la reforma debido a la presión ciudadana y cerrando con una consolidación policial en lo presupuestario, legislativo e incluso discursivo y narrativo. En nuestra investigación mostramos cómo factores políticos, comunicacionales y de gestión de crisis explican este giro desde la refundación hacia el fortalecimiento de Carabineros y qué implica para el futuro de la seguridad en Chile. El artículo permite entender este tránsito y también los desafíos que siguen abiertos en materia de control civil, reforma policial y políticas públicas. Así que los invitamos a leer el número completo de la revista y a seguir la discusión. Yo soy Catalina Valdés Lanchemín y junto a mis colegas Daniel Grimaldi y Tomás Arias escribimos el paper Cambio de Agenda, la reconfiguración de la política de seguridad del gobierno de Gabriel Boric. Nuestro artículo aborda la configuración de las políticas de seguridad bajo el gobierno de Gabriel Boric, analizando cómo diferentes actores, contextos sociales y políticos influyeron en la construcción de esta agenda, la cual se transformó en 70 leyes de seguridad, aunque con diferentes enfoques. Bueno, con esto queremos invitarlos no solamente a leer nuestro paper, sino que también todo el número nuevo de la revista Estado, Gobierno y Gestión Pública. Reconfiguración o continuidad disfuncional, el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria del presidente Gabriel Boric, desde la teoría del equilibrio interrumpido. Vas a encontrar en este artículo la importancia de cómo la toma de decisiones de política pública se basa en situaciones de crisis. 1. La teoría del equilibrio interrumpido pone de manifiesto cómo la crisis hoy día es el hacinamiento, un 140% de ocupación de las plazas reales que tenemos, o sea, un 40% de sobreocupación. Segundo, pone de manifiesto la importancia de la percepción de inseguridad de la ciudadanía y cómo esto se relaciona con los medios de comunicación. Tercero, pone de manifiesto la importancia de cómo el crimen organizado en el país ha tenido diferencias en cómo se releva desde las macrozonas, así lo ha dicho la Fiscalía Nacional. Y por último, pone de relevancia que la toma de decisiones en crisis también tiene una relación con cuáles son las situaciones que hoy día permiten modificar normas y reglas a través de nuevas leyes que permitan construir, reparar o ampliar cárceles de manera más rápida, descongelando los planes reguladores, o como por ejemplo modificamos los servicios y darle continuidad a un sistema de cárceles concesionadas 4.0, donde Reinserción Social vuelve a Gendarmería de Chile, donde los servicios penitenciarios tienen que cumplir las reglas Mandela y
normas que establecen criterios especiales como son las Van Gogh para mujeres y el cuidado de sus niños menores de 2 años. Y por lo tanto, la teoría del equilibrio interrumpido, ¿qué es lo que pone importancia a la vista? El plan maestro debiese ser entonces parte de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dándole continuidad a las políticas públicas, ya que muchos de los proyectos que vienen en este plan son la antesala que se establecieron en los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet II, desde el expresidente Sebastián Piñera II, y cómo esto se fractura en que esos proyectos, no dándosele continuidad, hoy día nos encontramos con una infraestructura que, aunque tenga un plan maestro, en la construcción de más de 12.000 plazas en el corto plazo de una década, no va a poder solucionar la situación de crisis. Te invitamos a leer un artículo que está elaborado por funcionarios y funcionarias públicas, académicas de la investigación, que son desde administradores públicos a doctoras en psicología, la importancia de la política pública y cómo visualizar el trabajo en equipos multidisciplinarios. Mi nombre es María José del Solar y junto con Montserrat Díaz somos parte del equipo del Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana a cargo del artículo sobre encarcelamiento masivo en Chile en el periodo 2022 a 2025 y tiene como propósito plantear una discusión en torno a si en Chile efectivamente estamos enfrentando un proceso de encarcelamiento masivo entendido como un fenómeno que, si bien nace en el norte global, presenta características y elementos asociados a sus causas que son de interés también de revisar en nuestro contexto nacional. Esto a través de una metodología de tipo cuantitativa, descriptiva, longitudinal y retrospectiva, utilizando como fuente de información la data administrativa de Gendarmería de Chile a través de sus fuentes abiertas. Y este diseño además incluyó 2 estrategias distintas. En primer lugar, el análisis o la estadística descriptiva para poder ahondar en ciertas variables relevantes. Y en segundo lugar, el análisis longitudinal, poniendo énfasis en la serie temporal de 2022 y 2025. Les invitamos a leer el artículo en la revista Estado, Gobierno y Gestión Pública. Hola, mi nombre es Ricardo Sebastián Piana y quiero invitarlos a leer mi artículo sobre el proceso de gestión del cambio en la provincia de Buenos Aires en el año 2015-2019 mediante la construcción del problema público. Este artículo aborda una problemática relevante en la administración pública, como es la introducción de herramientas informáticas en un periodo corto de tiempo en un sistema organizativo complejo como es el de la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 300.000 empleados y aporta aproximadamente el 38% del PBI de la República Argentina. La investigación se centra entonces específicamente en el expediente electrónico llamado GEDEVA y trata de indagar cómo fue que en este periodo corto de tiempo, de solamente una gestión, se pudo implementar un sistema informático tan complejo en una administración pública que había sido resistente a otros modelos de cambio en periodos anteriores. El artículo, como hallazgo principal, está en la sociología de los problemas públicos, que indaga cómo se construye el discurso necesario para operar los grandes cambios. En este caso, analizando los discursos de apertura de la sesión del Congreso y el discurso de asunción de la gobernadora, detectamos cómo la idea de la opacidad, la burocracia en sentido peyorativo y la falta de transparencia articuló como palabras claves, ejes para desarticular la resistencia de una tecnocracia local. Es interesante que ustedes puedan observar cómo la idea de la nueva gestión pública no aparece como central, sino tal vez una idea de la industrialización que apuntaba más a la velocidad que a la eficiencia, fue central para la construcción de este proceso. Los invitamos a leer el artículo. Muchas gracias. En la nueva edición de Estado, Gobierno y Gestión Pública presentamos un artículo que surge como un subproducto de un proyecto de investigación sobre las políticas de reforma y modernización del Estado en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. El punto de partida fue explorar quiénes hacen las políticas públicas a nivel subnacional, de dónde provienen las ideas que orientan esos procesos y cómo se diseñan e implementan instrumentos concretos de reforma administrativa. Lo que hace este artículo es justamente retomar esa evidencia, revisitarla, reinterpretarla, a la luz de uno de los debates centrales de la gestión del cambio. ¿Cuáles son los mecanismos que ayudan a explicar por qué ciertas iniciativas reformistas logran avanzar donde otras encuentran mayores obstáculos? La invitación, entonces, es a mirar las reformas a la gestión pública desde otro ángulo.
no solo desde sus resultados, sino a través de los procesos que las hacen posibles. Esperamos que la lectura de este artículo y del número completo de la revista contribuya a seguir ampliando la conversación sobre cómo se impulsa el cambio en los estados subnacionales y qué podemos aprender de esas experiencias. Junto con Nahuel Burlot hemos contribuido en este número de la revista Estado, Gobierno y Gestión Pública con un artículo que se propone reutilizar evidencia de un proyecto de investigación sobre las políticas públicas de reforma a la gestión pública en la provincia de Entre Ríos, en nuestro país, con el propósito de intentar responder una pregunta: ¿qué mecanismo está presente en un caso exitoso de transformación de la gestión pública a nivel subnacional? Hemos hecho dialogar esa evidencia con revisiones de la literatura sobre gestión del cambio y hemos encontrado que pareciera haber una receta para gestionarlo exitosamente. De ello trata el artículo, esperamos que lo encuentren de interés y agradecemos a la revista por el trabajo y la dedicación tan profesional para hacer esta publicación posible. Les quiero invitar a leer mi artículo en la revista Estado, Gobierno y Gestión Pública. Mi trabajo analizó los primeros 5 años de implementación de un programa social chileno llamado Vivienda Primero a través de la mirada de sus propios participantes. La situación de calle es un problema complejo de política pública, multidimensional, que ha crecido mucho a través de los años y requiere soluciones urgentes. Este programa, Vivienda Primero, es una expresión innovadora de la política social, ya que se inspira en una estrategia internacional exitosa para erradicar la situación de calle, sobre todo para personas con altos niveles de cronicidad y que llevan mucho tiempo bajo la intemperie. Mi investigación ofrece una perspectiva integral, ya que encuestó a cerca de 200 participantes, además de otros actores involucrados en el programa, y además recurre a corrientes y modelos teóricos del mundo de la implementación para contrastar esos resultados. Espero que mi investigación suscite interés y estoy muy contento de haber colaborado con el equipo de la revista.